Buen día, me da mucho gusto saludarles y volvernos a encontrar siempre alrededor de la palabra en este fascinante evangelio, el Evangelio de Marcos, y en esta serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. La porción de este día se encuentra en el capítulo 8, versículos 14 al 21, y que en la Biblia, en su Biblia y en la mía, aparece subtitulado como la levadura de los fariseos. Interesante, vamos a leerlo y luego vemos algunos detalles de los cuales podemos aprender. Dice así, hablando de los discípulos: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, hablando de Jesús, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bueno, se les olvidó traer el pan, se les olvidó las pupusas, los sándwiches o quizás los tamales. El caso es que no traían comida, solo un pan. Este detalle que Marcos nos cuenta nos ayuda a entender la forma en que los discípulos interpretan la exhortación, la enseñanza, la advertencia que Jesús les hace acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. También sirve para mostrarnos el bloqueo espiritual por el que estaban pasando los discípulos en ese momento. Después de ver a Jesús multiplicar la comida y saciar a multitudes en un par de ocasiones, ¿cree usted que es posible preocuparse? Bueno, durante el viaje, entre tantas cosas, el Señor les hace una advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Recordemos que el maestro recién había tenido una discusión con los fariseos, que habían viajado desde tan lejos para hacerle caer pidiéndole señales, pidiéndole credenciales de Mesías. Y al Señor no le queda otra que darles la espalda, y me imagino que un poco apresurados suben a la barca para ir a la otra orilla. Y no se percatan que no llevan comida para el trayecto. Y entonces los discípulos lo interpretan como una especie de reprensión por el hecho de que se les había olvidado comprar la comida. Jesús menciona la levadura como una ilustración, pero los pensamientos de los discípulos se reducían al pan, a lo material. Sin embargo, Jesús no estaba hablando ni de pan ni de levadura así literalmente, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana para ilustrar algunas verdades espirituales acerca del reino.
por lo que el Señor se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. Y es en ese sentido que él la veía como un símbolo de algo negativo. Y podemos considerar algunas de las razones para establecer, digamos, un paralelismo. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual el pecado en el hombre. Lo cambia todo. Y tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera y su esfera de influencia. Y las dos actúan de forma invisible. Y los discípulos, como buenos judíos, debían haber estado familiarizados con este tipo de simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios y en especial en la Pascua, por lo que ellos no lo debían de haber ignorado. En el caso concreto que hoy vemos, el Señor se refiere a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar, apartándonos de una fe sincera y pura en Cristo. El apóstol Pablo nos lo recuerda allá en Gálatas, en el capítulo 5, cuando él dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5, versículos 7 al 9. El Señor comenzó advirtiendo a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Quizá la exhortación se debió a la preocupación del Señor porque su discusión con los fariseos antes de entrar en la barca hubiera podido influir negativamente en los discípulos. Ahora bien, ¿en qué consistía la levadura de los fariseos? Jesús lo explica y el evangelista Lucas lo registra cuando el Señor dice que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y con frecuencia los acusó de ser unos hipócritas. Allá en Mateo capítulo 23 del 1 al 36. Y Lucas lo registra en el capítulo 12 versículo 1. El último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia que esto era muy cierto. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente para dar ese paso. Pero la verdad es que odiaban a Jesús. Habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle. Toda la vida de estos hombres consistía en aparentar lo que realmente no eran. Les gustaba que todo el mundo pensara que ellos, que eran muy santos, y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Jesús les denunció enérgicamente. Les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. Allá en Mateo 6. Les dijo también que que oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción.
Les dijo también que ayunaban, haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. Y también el Señor les acusa de que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío. Además, aparentaban obedecer a la palabra de Dios cuando en realidad la habían sustituido por mandamientos humanos que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Habían convertido sus tradiciones humanas en una ley divina y obligaban a los demás a su cumplimiento religioso como prueba de santidad y ortodoxia. Pero Jesús les reprendió duramente por todo ello. Jesús comparó la conducta de los fariseos con la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel nada más. Pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo que los consideraban como un ejemplo de fidelidad y santidad para seguir por todos aquellos que deseaban agradar a Dios. Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante semejante al de la levadura. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos ni los que les seguían nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios. Pero también les advierte de la levadura de Herodes. Marcos, el evangelista, ya nos ha dado en el capítulo 6 un perfil de Herodes. En aquella ocasión tuvimos la posibilidad de considerar que era un hombre mundano y malvado, que no dudó de encarcelar y matar a Juan el Bautista porque le predicaba la palabra y le describía cómo era él. Pero eso no quería decir que no fuera religioso. De hecho, la dinastía de Herodes había construido el templo de Jerusalén. Y siempre que había oportunidad, mostraba un gran respeto por la religión de Israel. Aunque al mismo tiempo su política estaba dirigida a helenizar a la nación. Es decir, a establecer las costumbres de la cultura griega. Entonces, ¿cómo podríamos definir la levadura de Herodes? Esta levadura consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación había entre la levadura de los fariseos y la de Herodes? Y al parecer no había ninguna relación entre ellos. Los fariseos eran un grupo religioso y Herodes era un político. Los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta y Herodes vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano. Aparentemente ambos eran muy diferentes entre sí. Sin embargo, tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Aunque los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso y Herodes lo hacía por medio del ejemplo, en ambos casos su influencia era muy poderosa entre la población. Por eso les dice, mirad, guardaos. Otra versión más actualizada dice así, abran los ojos y cuídense. Queridos hermanos, no nos debe extrañar la exhortación que el Señor dirigió a sus discípulos. No debemos perder nunca de vista que en la vida cristiana hay peligros.
y el Señor estaba intentando ponernos en alerta sobre algunos de ellos. ¿Por qué Él les hizo saber esta exhortación en ese momento? Bueno, tal vez porque estaba viendo que sus discípulos estaban siendo contagiados, estaban expuestos a ser contagiados. Una palabra que está ahorita en boca de medio mundo por la pandemia. Contagio. Y mire cuántas medidas debemos de tener para no contagiarnos. ¿Cómo debemos cuidarnos nosotros para no contagiarnos de la vida mundana y de todo lo que ofrece un sistema? En este caso, ser contagiados de aquella actitud de los fariseos que esperaban ver alguna señal para creer. Y ese es el punto. Pero mucho más probablemente porque la actitud de incredulidad y endurecimiento de los discípulos los hacía propensos a aceptar este tipo de malas influencias. Nuestra incredulidad y nuestro endurecimiento de nuestro corazón hace de que seamos propensos, hermanos, a las malas influencias. Esta exhortación nos debe mantener en guardia, porque no solo era para aquellos discípulos, sino que también para nosotros. Debemos de vivir siempre alertas contra la falsedad y la hipocresía. Mire, hasta máquinas se han inventado para identificar lo que es falso. Pero algunas veces se van, en el caso de los billetes, se van por ahí, siempre se pasan. En este caso, los fariseos, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas, y estaban desatendiendo la vida interior en el espíritu. Debemos de cuidarnos de vivir mundanamente, pensando que porque tenemos esa costumbre de fin de semana de ir a la iglesia, conectarnos. Fui al culto hoy, fuimos al culto ayer, y por eso Dios ya tiene que estar satisfecho con nosotros. No, usted sabe que no es así. La lucha continúa, no más salir de la iglesia, hermanos. Y hoy mismo, día a día, hora con hora, estamos en una constante lucha. Debemos ser honestos. Debemos ser honestos y reconocer que estamos expuestos. Sin lugar a dudas, la levadura de los fariseos y de Herodes han hecho mucho daño a la iglesia. Mucho más daño que todas las persecuciones que ésta ha sufrido a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, es importante que prestemos mucha atención, mucha atención a las palabras del Señor. Para concluir, hermanos, Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos acerca de estos peligros espirituales. Pero ellos estaban pensando en el pan. Y da la impresión que estuvieran hablando lenguajes completamente diferentes. Tan obsesionados estaban los discípulos con lo material que no eran capaces de entender el mensaje de Jesús. Y es precisamente el desafío de esta nota. Que lo material no nos distraiga. Que lo que estamos viendo no sea nuestro objetivo, sino que tratemos de que nuestro corazón esté abierto siempre y sintonizado con el corazón del Señor. El Señor hace referencia a la incomprensión y
¿Cuál era la raíz de esa incomprensión de los discípulos? Su dificultad principal no radicaba en el problema de comprensión. Su verdadero problema era espiritual y consistía en la falta de fe. Esto venía relacionado con el hecho de que no habían conocido a Jesús. Y muchos estaremos creyendo que conocemos a Jesús. Así que, hermanos, si nosotros sabemos de que el mismo creador y sustentador del universo está con nosotros, así como estaba con ellos en la barca, no debemos de preocuparnos por el pan. Por el pan, por lo material, por lo físico, sino por nuestro espíritu. Como hemos venido oyendo en esta serie de mensajes dominicales, es nuestro interior, es nuestro corazón lo más importante. Lo demás viene por añadidura. Dios va a bendecir, Dios va a suplir y Dios va a sostener a su iglesia. Que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana.